Bien, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, al libro de Hechos, capítulo 1. Vamos a leer el versículo 5. Verso 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Cuántos días pasaron desde esta frase que Jesucristo le dijo a sus discípulos hasta que vino el Espíritu Santo y los llenó? Pasaron 40 días, desde que Cristo murió y resucitó de entre los muertos hasta la actualidad. Obviamente, si hacemos una referencia de días, hoy en día han pasado 40 días, desde la Semana Santa que se celebró o celebramos como cristianos a nivel mundial. Entonces, la Semana Santa ya pasó, que fue la muerte y la resurrección de Cristo, que es la que celebramos, y hoy se cumplen ya 40 días, ¿ya? Y hoy se cumple la profecía escrita en la palabra de Dios. Y el Señor le dice a los discípulos lo siguiente en el verso 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Verso 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo los discípulos, fue alzado Jesús y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Amén. Entonces, Jesús ya estaba ahí despidiéndose de sus discípulos y les dice: ok, miren, yo me despido, dentro de 40 días, o no muchos días, mejor dicho, les dice, recibirán poder. Entonces, y una vez que ustedes reciban la llenura o el bautismo del Espíritu Santo, les dio unas directrices. El verso 8 dice: cuando venga el Espíritu Santo, ¿qué es lo primero que van a recibir ustedes? Poder. Eso es lo primero que vamos a recibir cuando recibimos el Espíritu Santo. Poder. Y dice: cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos. He ahí el detalle. Son dos cosas muy importantes que un hijo de Dios tiene que recibir en el momento que recibe la llenura o el bautismo del Espíritu Santo. Número 1, recibe el poder de Dios por medio de su Espíritu. Y número 2, ese poder tiene un objetivo: que tú seas testigo de Dios. No testigo de Jehová, como en la religión. Testigo de lo que Cristo hizo aquí en la tierra, para salvarnos a nosotros de nuestros pecados, al dar él su vida por nosotros en la cruz y resucitar de entre los muertos. Toda aquella persona que diga que está llena del Espíritu Santo de Dios, automáticamente va a ser un testigo de Cristo, porque el Espíritu mismo que mora en él o en ella le va a impulsar a hablar su boca lo que tiene en su corazón. Por eso Jesús dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. Tú quieres saber lo que está en el corazón de una persona, escucha lo que habla con su boca, ¿ya? Entonces, lo que sale de su boca es lo que está en su corazón. Entonces, cuando hablan de Cristo, son testigos de Cristo. El mismo espíritu que está dentro de la persona te impulsa a que tú puedas hablar de Jesús. Amén. Y ese hablar con Jesús va acompañado del poder de Dios, del poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que el Señor te pueda utilizar para llevar su palabra y para orar por un enfermo y ese enfermo pueda ser sanado. ¿Ya? Pero mucho cuidado, porque esto es un arma de doble filo, que muchos lo utilizan de forma altiva, porque muchos, al recibir el poder del Espíritu Santo de Dios, no le adjudican la gloria a Dios, sino que se adjudican la gloria a ellos mismos. Por ejemplo, hay personas que dicen: yo declaro, yo decreto, yo profetizo, yo te establezco, y yo, y solamente ellos. Sin embargo, la palabra de Dios ordena que tenemos que orar y ahí declarar a una persona sana mediante la oración, porque hay oraciones que están dentro de la voluntad de Dios que son contestadas, y hay otras que Dios todavía no permite hasta un cierto tiempo determinado. ¿Ya? Dígame. No puede ir separada la oración de la declaración, tienen que ir juntas. ¿Ya? El problema es cuando cogen la declaración, porque ahí se malinterpreta, porque dicen: mis palabras tienen poder. No, tus palabras no tienen poder de nada. El poder viene de Dios. Y cuando tú dices: no declares eso porque eso te viene, eso se llama misticismo, brujería. Ya se han metido la brujería en muchas iglesias y comienzan: yo declaro. Y comienzan a declarar que
esa casa es mía, yo la arrebato, la profetizo, que esa casa va a ser mía, esa refrigeradora va a ser mía, ese carro va a ser mío. Eso no enseñó Jesús jamás. Y la única autorización por la cual el Señor te dio para tú poder declarar, pero en el nombre de Jesús, no porque tu boca tiene poder, sino porque el nombre de Jesús es el que tiene poder, es para orar por un enfermo o echar fuera un demonio. Nada más. Pero estas personas hacen cosas que la Biblia no enseña. Pero bueno, no vamos a hablar sobre los falsos profetas hoy ni los falsos apóstoles. Hoy vamos a hablar netamente de la manifestación del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Entonces, si usted tiene el Espíritu Santo de Dios en su vida, la manifestación suya, ¿cuál tiene que ser? La que salga de su boca. Y de tu boca tiene que salir la palabra de Dios. Pero hoy en día las personas dicen que son de Cristo y tienen el Espíritu Santo, pero tú los escuchas hablar con su boca lo que hablan y es un fruto de labios que no honran el nombre del Señor, sino que honran la carne del ser humano y al mismísimo Satanás, al ser personas que maldicen y dicen cosas que al Señor no le agrada. Jesucristo dice, recibirás poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serás testigo en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ok, esa fue la directriz. ¿Cuándo ya ocurre la llenura del Espíritu Santo? Ocurre en el capítulo 2. Vamos al capítulo 2 de Hechos. Una de las características por las cuales el Espíritu de Dios se mueve dentro de una congregación es la unidad. Y en el versículo 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, ese día de Pentecostés es una fiesta judía, ¿ya? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, estaban unidos, ¿ya? Mira que era una fecha especial para el judío. Y el judío tranquilamente se pudo haber quedado hoy, no, es que hoy tengo la fiesta de mi abuela, no, es que hoy juega Barcelona, no, es que hoy juega Melé, que hoy juega la selección. Primero el Señor, ¿ya? Lo demás puede esperar, ¿ya? Entonces, dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unidos, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. O sea, es un lugar prácticamente como el que estamos ahorita. Estaban sentados los hermanos juntos, unidos, en hermandad, en unidad, y dice que de repente, obviamente, estaban alabando, estaban hablando de la palabra, y dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, y soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y aquí viene el detalle. Verso 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas, según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Aquí hay un problema. Y es lo que muchas veces les he enseñado, mejor dicho, el Señor les ha enseñado por medio de esta persona a través de la Biblia, cuando sacan un texto fuera de contexto. Ustedes se han escuchado a esas personas que dicen que este versículo es el famoso hablar en lengua y comienzan, y comienzan así. ¿Sí los han escuchado? Ya, eso no es el hablar en lenguas de este capítulo. Sin embargo, sí puede suceder, no estoy en contra de eso, ¿eh? Claro que hay personas que sí se mandan su show, ¿ya? Pero eso no me corresponde a mí ni a usted decir si esa persona está actuando o el Espíritu Santo lo está llenando. Eso es entre él y la persona, él verá si está mintiendo o no, ¿ya? Pero el capítulo 2 que estamos leyendo ahorita, que dice que fueron repartidas lenguas de fuego y hablaron en lenguas, no se refiere a las lenguas que en muchas congregaciones evangélicas, de las cuales nosotros también somos evangélicos, en muchas congregaciones comienzan a hacer ese tipo con su boca, comienzan a balbucear y bueno, ya ustedes ya los han visto en las redes sociales, ¿no? Este capítulo, repito, que no está mal en algunos casos, está mal cuando ya es un desorden y es un extremo. Ahí sí, ¿ya? Cuando en una iglesia comienzan los griteríos, el desorden, eso ya no está bien. Ahí hay que poner un alto porque hay un
Hay una guía de parte del Señor en el libro de Corintios sobre las personas que hablan en lenguas. Como por ejemplo dice que si tú hablas en lenguas y hay una persona dentro de la congregación que no conoce nada del Señor, cállate. Ella habla para ti y para el Señor. Así dice el texto, cállate. Y habla para ti y para el Señor. Porque si alguno entra, algún indocto, algún incrédulo, no va a decir que ustedes están locos. ¿Ya? Eso dice el texto. Pero hay muchas personas que no controlan eso. No que dejan, nomás y se arma un relajo. Entonces una persona cuando llega por primera vez, ¿qué es lo primero que va a decir? Tus manes están medio tostados, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué dice? El Señor manda la orden de que cuando sea así, cállese. ¿Ya? Cállese y hable entre usted y el Señor. ¿Hablen en lenguas? Ok, está bien, hablen en lenguas entre el Señor y usted. ¿Ya? Pero bueno, ese es otro punto. Ahora, vamos a ver cómo en muchas ocasiones les he enseñado cómo se hace una exégesis correcta. Una exégesis es no sacar un texto fuera de contexto, sino leer el texto completo. Por ejemplo, si yo solamente les leo el verso 4, leamos el verso 4, ¿ya? Vamos a hacerle una demostración. Dice, y fueron llenos todos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y yo les digo, ustedes van a ser llenos del Espíritu Santo, hablen en lenguas, porque una de las manifestaciones del Espíritu Santo, si usted no habla en lenguas, usted no está lleno del Espíritu Santo. Porque aquí dice que el que habla en lenguas es el que está lleno del Espíritu Santo. ¿Lo dice o no lo dice? Y te comienza a manipular. Ahora cierra los ojos, respira profundo y comienza a jugar con tu mente. ¿Ya? Eso no hace el Señor. El Señor te toca aunque abras o cierres los ojos. ¿Ya? Cuando Él quiere, te toca como quiere, cuando quiere, donde quiere, como Él quiera. Porque Él es soberano. Y nosotros tenemos que rendirnos a su autoridad. ¿Ven? Ahora, pero si yo te leo todo el contexto, ¿por qué razón? Porque cuando leen este verso nomás, algunos dicen, ok, repite, vamos, repite, abre tu boca, cierra tus ojos, abre tu boca, no te quedes callado. Si sientes que la lengua se te adormece, suéltala, abre, entonces el mismo que está hablando comienza a hablar y el otro que está escuchando lo empieza a remedar y cree que está hablando en lengua cuando en realidad estás arremedando el predicador que está tratando de jugarte la mente. Y a la larga tú crees que hablaste en lengua y en realidad nunca hablaste en lengua, sino que fuiste un repetidor, porque fuiste manipulado, repetiste lo que el otro dijo, y si te das cuenta siempre es que oras, entre comillas, en lenguas, hablas lo mismo que el otro habla, o repites prácticamente lo mismo siempre. Y repito, no es que no existan los dones de lengua, existen, pero también existe manipulación y hay que tener mucho cuidado. Entonces, si yo cojo el verso 4 y te digo, mira, aquí dice, vamos, abre tu boca, vamos, abre, Lupita, abre tu boca, abre, no te quedes callada, comienza, y comienza, y te manipula, ok. Pero cuando tú comienzas a leer el texto completo, te vas a dar cuenta de la diferencia. Sigamos leyendo, verso 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, o sea, la gente curiosa nunca falta, ¿no? Los chismosos van hoy en día con el celular, ¿no? En ese tiempo escucharon eso y ¿qué pasó? Vamos en esa casa. Fueron y dice el verso 5, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho, verso 6, y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Y estaban confundidos, porque cada uno les oía, hablar en su propia lengua. Aquí cambia el detalle. Las personas que estaban alrededor eran personas de diferentes ciudades, de diferentes lugares en las cuales ellos hablaban un idioma cada uno. Por ejemplo, supongamos que aquí estamos reunidos y afuera, alrededor de las casas, hay personas que son de Italia, que hablan italiano, el vecino habla portugués, el de al frente habla el español, etcétera, ¿no? Diferentes lenguajes, pero hablan nuestro idioma también. Y resulta, en este verso dice que la multitud estaba confundida porque cada uno les oía hablar su propia lengua. ¿Cuál lengua? Versículo anterior decía que fueron llenos del Espíritu y hablaron en lenguas. Y aquí en el 5 dice que ellos les escuchaban hablar su propio idioma. Ahora, el verso 7. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mira, ¿no son estos galileos? Todos estos los que hablan.
¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra propia lengua, en la cual hemos nacido? Aquí están los lenguajes que hablaron ellos. Verso 9. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia y en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá del Cirene, y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Mira, ahí tenía una lista de las lenguas. Y dice, verso 11, cretenses árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Ok, en pocas palabras, aquí hay unos flacos que no han salido ni de la alborada, que no han salido ni de Sauces, que no han salido ni de su casa. ¿Y estos de dónde aprendieron a hablar nuestros idiomas? Porque ellos los tenían como los desletrados, los que no sabían nada, no eran estudiados. ¿Y cómo ellos entonces hablan nuestro idioma? Habían sido llenos del Espíritu Santo para ellos poder hablar el idioma de ellos, para posteriormente predicarles el Evangelio en el idioma de ellos. Y esa fue la llenura del Espíritu Santo para hablar en lenguas, ¿ya? Porque tenían que llevar el mensaje a las diferentes naciones. ¿Ok? Bien. Verso 13. Pero nunca faltan los burlones. Y yo sí creo que dentro de las lenguas que hablaron, puede ser que haya alguno que haya hablado como normalmente nosotros escuchamos que hablan en lenguas en algunos lugares, en algunas congregaciones. ¿Ya? Y bueno, el verso 13 dice, mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. ¿Qué significa ese estar lleno de mosto? Significa están borrachos. ¿Ya? En pocas palabras, la gente que estaba afuera escuchándolos a ellos hablar de Dios, porque estaban hablando en lenguas, en los idiomas de ellos decían, esta gente está, droguis, están plutos, están borrachos, están locos esos manes. ¿Qué es lo que prácticamente nos dicen a nosotros hoy en día, a los cristianos? Esos cristianos locos que se reúnen ahí los fines de semana. ¿Sí o no? La gente habla lo que no conoce. Sin embargo, aquí viene un detalle muy importante en el verso 14. Una vez que los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, fueron bautizados con el Espíritu Santo, ocurre la primera predicación de los discípulos. Aquellos que prácticamente, al igual que nosotros, no servían para nada, en ese momento el Señor los levanta, al igual que con nosotros, con poder y autoridad para llevar la palabra. Y el primero que se para a predicar es Pedro. Y cuidado, no me vayan a salir con el chiste de que Pedro fue el primer papa. Esa vaina es una tontera, que bueno, yo no sé dónde sacan esa vaina. ¿Ya? Entonces Pedro se levanta y dice, verso 14, entonces Pedro poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto les ha sido notorio, y escuchen mis palabras, porque estos no están ebrios como ustedes suponen, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Era una profecía dicha por el profeta Joel que se tenía que cumplir. Y en ese momento se cumplió. Verso 17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Ese profetizar no significa vaticinar el futuro, como saben algunos esto, el Señor me dice, no, eso no significa. No, profetizar no significa vaticinar el futuro, aunque sí es aplicable en el Antiguo Testamento y parte del Nuevo Testamento, pero este profetizar significa proclamar, hablar, predicar la palabra de Dios, el mensaje de Dios de las Escrituras o de Cristo. Eso es profetizar. Ahorita yo estoy profetizando porque estoy hablando, predicando la palabra de Dios. Eso es profetizar,
es dar el mensaje, la palabra de Dios. ¿Ya? Entonces dice el verso 17, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto les digo que sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas, y hasta una profecía futura antes de la venida de Cristo, y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. ¿Ok? Ahora, vemos la primera manifestación. ¿Y qué sucedió luego de que Pedro comienza a predicar la palabra? Es decir, Pedro comienza a profetizar, porque Pedro lo que está haciendo es profetizar, ¿ya? Y dice, una vez, no vamos a leer todo el capítulo, ¿no? Pero podemos ver lo que sucedió más adelante. En el versículo 37, esos mismos que se burlaron después de haber recibido la predicación de la palabra, dice lo siguiente: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Claro, pues ya después que les habló y ellos se dieron cuenta que estaban mal lo que estaban haciendo, ellos preguntan, bueno, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para ustedes es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces esa es la promesa del Señor. La promesa del Espíritu Santo es para toda carne, es para todo ser humano. Ahora, aquí viene un detalle. Hay una gran diferencia entre sentir el Espíritu Santo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios viva dentro de ti. Hay muchas personas que han ido a retiros, hay muchas personas que han ido a los famosos encuentros que han escuchado, hay muchas personas que en cruzadas o en lugares de iglesias han sentido el Espíritu Santo. ¿Lo han sentido o no lo han sentido? Sí, toda carne lo recibirá. Pero una cosa es sentir la presencia de Dios, una cosa es que el Espíritu te libere, una cosa es que el Espíritu te llene, y otra cosa es que el Espíritu haga casa dentro de ti. Y eso significa nacer de nuevo. ¿Ya? Por eso hay mucha gente que alguna vez recibió la llenura del Espíritu Santo, y esas mismas personas que un día recibieron la llenura, algún día predicaron, algún día quizás lideraron, y hoy en día tú los ves borrachos en discotecas, apartados del Señor, tomando droga, etc. ¿Por qué razón? Porque ellos nunca nacieron de nuevo, simplemente recibieron una sensación bonita del Espíritu Santo de Dios, nada más. Pero nunca el Espíritu, en realidad, ellos nacieron de nuevo para que el Espíritu haga casa en sus vidas. ¿Ya? Porque aquel el cual ha sido bautizado en el Espíritu Santo de Dios, esa persona ya es una nueva criatura. Y muy difícil se va a perder, porque el Señor no lo va a permitir. Entonces, es importante esto, y el Señor dice, tienen que arrepentirse y bautizarse. Aquí viene otro punto, que no es el tema que puedo tocar el día de hoy, porque no es el tema. El bautismo de niños. El bautizo de niños no sirve, porque es el bautismo, arrepiéntete y bautízate. Ya les expliqué acerca del bautismo. Un niño no tiene la capacidad de arrepentirse, porque todavía no está con su cerebrito para poder discernir lo que está bien y lo que está mal. ¿Ya? Entonces, pero bueno, ese es otro tema. ¿Cuáles son las características de una persona que está llena del Espíritu Santo de Dios? Número 1, tiene paz en su corazón. Juan capítulo 14, versículo 26. Dice el Señor, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho.
Mucha atención a esa frase que Jesucristo dijo. El Consolador. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo. Dice, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él les enseñará todas las cosas. ¿Tú quieres saber y conocer las cosas de Dios? ¿Tú quieres saber y conocer los misterios que Dios tiene para ti? Las bendiciones que Dios tiene para ti. Necesitas al Espíritu Santo de Dios, porque dice que el Espíritu Santo será el encargado de enseñarte todas las cosas. Yo, como predicador, no soy el encargado de enseñarte como tal lo que la Biblia dice. Aunque en este momento lo estoy haciendo, obviamente, porque estoy predicando. Pero cuando tú estás a solas con Dios, en tu dormitorio, tienes intimidad con Dios, hablas con Él y vas a leer la Biblia, ¿quién te va a enseñar en ese momento la Biblia? Es el Espíritu Santo de Dios que te va a enseñar. Entonces, ¿saben cuál es el error que cometen muchas personas cuando leen la Biblia? Que abren la Biblia como un libro cualquiera y comienzan a leer como que fuera un libro cualquiera. Así no se lee la Biblia. Tú antes de leer la Biblia tienes que orar y decir, Espíritu Santo de Dios, enséñame lo que tú me quieres decir por medio de tu palabra. Entonces comienzas a abrir la Biblia y comienzas a leer y te dejas enseñar por lo que el Espíritu Santo te quiere enseñar. ¿Estamos claros? No puedes leerla por leer, porque si la lees por leer, ahí quedó. ¿Ya? Por eso hay gente que cuando la leen así con un nivel altivo, más confundidos terminan. Y comienzan a decir, ay, es que la Biblia se contradice y cosas por el estilo. Depende como tú tengas tu rato de intimidad con Dios. Por ejemplo, yo leo un capítulo diario y cuando quiero leer 2 también lo leo. ¿Ya? Pero yo cuando leo la Biblia y le digo al Espíritu Santo que me enseñe, yo no estoy, ay, yo estoy por aquí, ya quiero llegar a Apocalipsis y comienzo y leo. No, así no. Si te tienes que quedar en un solo capítulo, léelo 1, 2, hasta 3 veces, pero analízalo, medita lo que estás leyendo, medita cada palabra, medita en ella. Y meditar no me refiero al yoga que pones ahí sentado como Buda. Eso no. Meditar en la Biblia significa que comienzas a pensar lo que leíste, a sacar conclusiones, y estás pensando, y te deleitas en lo que estás meditando. Y eso es el meditar bíblico, ¿ya? Entonces, si te tienes que quedar en un capítulo, quédate en ese capítulo y léelo y sácale el jugo que más puedas. Pero el Espíritu Santo es el que te va a enseñar, porque aquí dice, el verso 26 dice que Él te enseñará todas las cosas. Y no solamente te enseñará, ojo, dice que también te recordará todo lo que Él te ha dicho. Por esa razón, cuando nosotros predicamos la palabra, y ustedes han visto aquí que a veces hay cosas que yo no me acuerdo la palabra, pero no me acuerdo el texto, pero me acuerdo la palabra y después buscamos el texto, y lo que me acordé resulta que sí estaba en el texto. Porque el Espíritu Santo es el que te trae memoria a la mente todo lo que Él te ha enseñado. Es muy diferente a cuando tú estudias otra cosa, que no es la palabra de Dios. Es muy, muy, muy diferente. 6:39. Es muy diferente. Es muy diferente a lo que la palabra del Señor te enseña, a lo que tú estudias normalmente, alguna carrera X o algún libro cualquiera que no sea la Biblia. Es totalmente distinto, porque la Biblia es palabra de Dios, es palabra viva, la Biblia está viva. ¿Ya? Ahora, aquí viene otro detalle. Hemos visto que una de las características del Espíritu Santo es que te va a enseñar todas las cosas, pero también te va a recordar todas las cosas. Y número 3, te va a dar paz. Verso 27. Dice la palabra: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Ojo a este detalle. Una de las razones por las cuales las personas no tienen paz en su corazón, hay personas que pasan problemas, hay personas que la ven negra en todos lados, hay personas que sufren depresión, hay personas que sufren diversos tipos de cosas que prácticamente afectan su vida, o cuadros de ansiedad. Eso sucede, ¿por qué razón? Porque necesitan al Espíritu Santo de Dios. Porque el único que te va a dar esa paz es el Espíritu Santo de Dios. Mira, se te puede ir todo de cabeza, pero cuando tú estás con el Espíritu Santo de Dios,
sea lo que sea, aunque haya problemas, aunque se te caiga todo encima, esa paz que tú tienes en tu corazón no te la va a robar nadie, nadie. Ahora, una persona que ha pasado, en este caso, como tú manifiestas, cuadros de ansiedad, es por algún trauma que ellos sufrieron, quizás en niñez, no lo sé, diversas formas. Y cuando pasa algo, se les manifiesta. El Señor puede sanar eso a medida que tú te acercas más a su Espíritu Santo. Cuando empiezan esos ataques de ansiedad o algún otro tipo parecido al cuadro de ansiedad, sino otro tipo de cosas, lo primero que tú tienes que hacer es orar. Orar, Señor, me pongo de rodillas delante de ti, mira, me siento así, aclamo a ti, y comienzas a orar y el Señor te empieza a dar esa paz. Y te comienza a sanar, te comienza a dar esa paz que ofrece. Mi paz te dejo, mi paz te doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe tu corazón ni tenga miedo. Hay otras personas que viven la vida loca, que hacen las cosas que este mundo les ofrece. Y esas personas no tienen paz en su corazón. ¿Por qué no tienen paz en su corazón? Porque no permanecen en Jesús. Aquellas personas que permanecen en Jesús, permanecen en el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo les ofrece esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Jesucristo dijo, mi paz le dejo, mi paz le doy, yo no la doy como el mundo la da, no se turbe tu corazón ni tengas miedo. Una persona que vive con miedo, una persona que anda turbado, una persona que anda con falta de paz en su corazón, es porque el Espíritu Santo de Dios no está en esa persona. O mejor dicho, esa persona no está en el Espíritu de Dios. Como está viviendo las cosas que este mundo les ofrece, va a recibir lo contrario. Porque Jesús dijo, yo no doy mi paz como el mundo la da. Porque hace referencia al mundo. Porque una persona que vive en las cosas que este mundo les ofrece, no va a poder disfrutar de la paz que Cristo ofrece por medio de su Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer esa persona? Tiene que acercarse a Jesús, tiene que orar a Jesús, tiene que vivir en el Espíritu y dejar de un lado los deseos de la carne y dejar de un lado las cosas de este mundo para poder disfrutar la paz que Dios ofrece. Y esa paz es la paz que sobrepasa todo entendimiento, la cual tenemos cada uno de nosotros los que hemos nacido de nuevo. Si usted ha experimentado eso, me entenderá a lo que me refiero. Los problemas que uno pase o las situaciones que pasen, claro, es normal que como personas afecte, es normal, pero eso no nos va a afectar nuestra salud, nuestro espíritu, nuestro ser. Vamos a seguir confiando, vamos a tener en este caso la tranquilidad de que estamos en manos del Señor. Y ya no es como antes, que era una cosa que si es posible hasta nos enfermamos. Y es algo que sobrepasa prácticamente todo nuestro entendimiento. Y eso solamente lo ofrece el Espíritu Santo de Dios. Porque cuando el Espíritu mora en nosotros, ya tenemos esa garantía que dice el Señor en la palabra, que es lo que acabamos de leer, la paz que Él ofrece. No es como el mundo la da. Una persona cuando cae en un cuadro de depresión o sucede algo en su vida, ¿qué es lo primero que hace? Ay, vamos a ahogar las penas con unas bielas. Se va para el mundo y sale peor. Pues, igual me desahogué. Sí, pero saliste peor ser humano de lo que eras, porque tu corazón se dañó. ¿Sí o no? En cambio, una persona que está con el Señor, cuando pasa esa situación, ¿qué es lo primero que hace? Corre a los pies de Cristo. Y el Señor empieza a sanar eso que está en nuestro corazón. Y nuestro corazón se permanece intacto en cuanto al amor de Dios. Esa es la diferencia. Y eso es precisamente lo que el Señor no quiere, que tu corazón se dañe. Y por esa razón Él te pide, o te dice, mejor dicho, que te acerques a Él para que Él te pueda ofrecer esa paz que el mundo no te lo va a dar. Así que los problemas no los trates de solucionar afuera de la esfera de lo que es Cristo, porque solamente en Cristo vas a encontrar esa paz. Y Cristo es el que te ofrece su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que te va a dar esa paz. Amén. Ahora bien, Efesios capítulo 3, versículo 16 dice, para que les dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en el amor, sea plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo,
que excede todo conocimiento, para que seas lleno de toda plenitud. ¿Ok? Entonces el verso 20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Entonces, los versículos que acabamos de leer, vemos una manifestación clara de cuando el Espíritu Santo de Dios mora en nuestro interior. Número 1, somos fortalecidos conforme a las riquezas de su gloria. ¿Ya? El Señor, por medio de su Espíritu Santo, nos va a dar su fortaleza en esos momentos de debilidades en el cual nosotros pasamos, tal como lo dice el verso 16, para que Él nos dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Estamos en el verso 16. Verso 16, arriba. Ahí. Para que les dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su Espíritu, es decir, por su Espíritu Santo. La fortaleza que nosotros necesitamos externamente, por la cual muchas veces nos debilitamos, no viene de agarrar fuerza de afuera para adentro, sino de adentro para afuera. Porque el que está dentro de ti es el que te va a llenar de esa fortaleza para que tú por fuera te sientas fortalecido. Entonces, solamente por medio del Espíritu Santo de Dios nosotros vamos a recibir esa fortaleza. Sin el Espíritu Santo no vamos a poder recibir la fortaleza que necesitamos. Y por eso muchas personas caen en ese tipo de depresiones y caen en decisiones que no deben de tomar, las cuales el Señor no les ha aconsejado, porque se dejan llevar por las emociones y no por lo que el Espíritu Santo les indica o les manifiesta. Amén. Ahora bien, vamos a ir a Efesios capítulo 1. Cuando nosotros somos bautizados o llenos por el Espíritu Santo de Dios, lo primero que el Señor hace con su Espíritu Santo es sellarnos. ¿Ya? ¿Para qué es el sello? Vamos a leer lo que dice el verso 13. Dice, en Él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, ¿cuántos hemos creído? ¿Cuántos hemos escuchado la palabra? ¿Cuántos hemos creído en el mensaje de salvación? ¿Cuántos lo hemos recibido? Ok, si hemos hecho eso, dice el Señor, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Es decir, nosotros ya estamos sellados por el Espíritu Santo para salvación. Y ese sello del Espíritu Santo de Dios es la garantía, es decir, las arras de que el Señor cuando venga va a venir por nosotros, porque va a venir por sus sellados, por los sellados por el Espíritu Santo. Y esos sellados somos aquellos que hemos recibido el mensaje de la palabra, hemos recibido la palabra, hemos recibido el mensaje de salvación, hemos nacido de nuevo. Entonces hemos recibido el sello del Espíritu Santo y cuando Cristo venga y sea la redención, entonces Él vendrá por sus sellados. Y los sellados son aquellos que están con el Espíritu Santo de Dios, los que han sido sellados. Ya tenemos esa garantía por parte del Señor de que Él va a venir por nosotros porque ya estamos sellados con su Espíritu Santo. Pero repito, la manifestación del sello del Espíritu Santo de la promesa en nosotros es aquella persona que ha recibido el mensaje de la salvación. Y aquella persona que ha recibido el mensaje de la salvación es aquella persona que se ha arrepentido de sus pecados y le ha entregado su vida a Jesús porque se ha convertido del mundo a Jesucristo. Y aquel que se ha convertido del mundo a Jesucristo, esa persona ha pasado de muerte a vida y vida eterna. Y esa vida eterna la ofrece Cristo. Y somos sellados con su Espíritu Santo. Ya ahí no hay diablo que aunque se pare de cabeza nos pueda derribar. Porque en Cristo Jesús tenemos la fortaleza y estamos de pie. Por medio de su Espíritu para salvación. Amén. Otra característica del Espíritu Santo de Dios. Segundo los Corintios 3:16. Pero cuando se conviertan al Señor, fíjense que hay un pero de por medio. O sea, le estoy diciendo, cuando tú te conviertas al Señor, dice, el velo se quitará. Es decir, esa ceguera espiritual que este mundo tiene en cuanto al cristianismo,
en cuanto a la Biblia, en cuanto a Dios, en cuanto a las cosas que suceden, ese velo va a ser quitado cuando te conviertas al Señor. Si tú no te conviertes al Señor, ese velo va a seguir en ti y tú no vas a poder ver lo que Dios necesita manifestarte. Amén. Cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Chicos, hermanos que están en el internet, conviértase al Señor. Si usted no se convierte, usted puede escuchar el mensaje y aunque escuche, no va a escuchar. Aunque vea, no va a ver, porque así lo dice la palabra. Usted se tiene que convertir a Jesús. Tiene que arrepentirse. Eso es demasiado vital en la vida de una persona. ¿Mande? Muy corta pero concisa, ya. Okay. Y mira, ¿cuántas veces lo leíste para que te des cuenta ahorita? 2 veces lo leíste y recién ahorita se dio cuenta de que yo ya estoy hablando y se lo estoy explicando. Una persona que está sin el Señor, ¿cómo lo va a entender? Mira, a ver, desde que yo empecé a leer aquí, el hermano recién me acaba de decir, lo acabo de entender ahorita, ok, ya. Una persona que está sin el Señor, se lo puedo explicar 10 veces, no lo va a entender. Y aunque lo entienda, entre comillas, no va a hacer nada por cumplirlo. Entonces, es importante que te conviertas al Señor y tu velo será quitado. Este versículo hoy día lo posteo en Facebook. ¿Ya? El verso 17 dice, pero el Señor es el Espíritu. Ya ese tema lo hablamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Sobre Dios y el Espíritu Santo y Jesús, ya. El Espíritu es el Señor. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Qué significa libertad? Ok. Muchos de nosotros, cuando nos acercamos a los pies de Cristo, vamos cargados con muchas ataduras. Depresión. ¿Qué más? Ansiedad, angustia, problemas, ataduras, ¿mande? Enfermedades, ¿qué más? Inseguridad, ¿qué más? Venimos cargados de tantas cosas y el Señor dice, vengan a mí todos los que están cargados y trabajados y yo los haré descansar. Y dentro de ese descanso, para tú poder descansar, tienes que estar libre de esas cadenas que te atan. Y esas cadenas que te atan se rompen. Ese yugo se rompe cuando llega el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios con su unción comienza a podrir todo yugo que ata tu vida. Llámese depresión, llámese ansiedad, llámese dolor, angustia, falta de perdón, resentimiento. Todas esas cadenas comienzan a caer y tú eres libre y puedes estar en paz. Y en esa paz te acuestas. Y en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. El Espíritu Santo te empieza a liberar. Y esa liberación del Espíritu Santo, cuando Él viene, Él limpia y limpia. Libera, libera. Y hoy en día tú disfrutas de esa libertad que es en Cristo Jesús, ¿o no? En el momento que Él llegó, libertó. Y es más, sigue liberando. No solo tú, hay 2 aquí. Señor Espíritu de Dios, llénalos, Padre, en el nombre de Jesús. Que tu presencia comience a traer libertad, sanidad física y espiritual, Señor. En las áreas que quizás aún falten, Padre eterno, rompe toda cadena en el nombre de Jesús. Rompe toda dolencia, Señor. Rompe toda ansiedad, Señor. Rompe toda depresión en el nombre de Jesús. Tengo que detener la predica por un momento, porque el Espíritu Santo de Dios está llenando esta casa. Padre, en el nombre de Jesús, que venga tu reino y se manifieste con poder y autoridad. Tú eres el que rompes todo yugo. Tú eres el que rompes, Señor, toda cadena. Tú eres el que rompes, Señor, toda inmundicia. Tú eres el que derrites toda maldición. Señor, saca de la vida de todos, Señor,
cualquier tipo de cosa que impida que nos acerquemos a tu presencia o algo que esté afectando nuestra vida. Espíritu Santo de Dios, como tú lo sabes hacer, sé tú liberando, sé tú sanando, sé tú restaurando. Aún, Señor, si hay alguien enfermo en este lugar, te pido en el nombre de Jesús en este momento, bajo la unción de tu Espíritu Santo, como tú lo haces, amado Dios, sana toda enfermedad en este momento. Sana toda dolencia, Señor, porque tú eres muy bueno, Señor. Tú eres santo, tú eres perfecto. Y llénalos a todos los hermanos que están presentes, desde la cabeza hasta la planta de los pies, trayendo paz, trayendo gozo, trayendo libertad, Señor, y la unción de tu Espíritu Santo. Llénanos aún más de lo que ya nos has llenado, Señor. Comienza a hacer tu obra, Padre mío. Santo es tu nombre. Aunque este momento especial, como dice tu palabra, en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Hoy lo estamos experimentando en este momento, Señor, en este lugar. Te pido que las necesidades que cada uno de nosotros tengamos y cada una de las personas tengan aquí presentes, inclusive con sus propios familiares, seas tú supliendo sus necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor. Si es de que la familia sea salva, que su familia también sea salva. Si es que sus familiares también sean sanos, que sean libres, pero empezando por nosotros, Señor. Espíritu Santo de Dios, gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias por tu presencia. Digno eres, Señor. Santo eres, Señor. Toda cadena se rompe en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Porque como dice tu palabra, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, Señor. Y esa libertad, Señor, tráela, incluso por los hermanos que están por el internet, Señor. Todos, Señor, podamos recibir aquella manifestación de tu hermosa presencia. Gracias, gracias, Señor. Bendito eres, Dios Todopoderoso. Bendito eres, Dios Eterno. Sana a todos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Dale un aplauso fuerte al Señor. Estos son esos momentos en los cuales son inesperados. Sí, sí, ya. Esos son los de repente de Dios, los momentos. Miren que fue necesidad de que yo vaya y lo manipule y le diga, abre, cierra tus ojitos, levanta tu mano y a la cuenta de 3, 1, 2, 3. No, predicando la palabra, de repente te toca, te tocó. ¿Ya? Así es, así es. ¿Hubo desorden? No. ¿Y te da paz? ¿Hubo manipulación? No. ¿Qué hubo? El Señor se manifestó como quiera, donde quiera, como soberanía de Dios. Como Él quiso. Como Él quiso. Miren, yo ni siquiera estaba orando, estaba predicando. Y de repente el Señor, ok, te paras un ratito. Te paras un ratito. ¿Ya? Ok. Sí. Sí. ¿Ya? Y así es. Como que te aguantas un ratito, ahorita fluye. Y así es. Amén. ¿Ya? Listo. Seguimos entonces. En el nombre del Señor, en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, ese es el fruto del Espíritu. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Vamos a ir terminando ya con ese texto porque quiero orar y que entremos en ese ambiente a adorar al Señor. Ya me cortó nota. Ok, así es. Cuando el Señor irrumpe, yo me hago a un lado y el Señor hace. Y siento que el Señor va a seguir haciendo. Así que vamos a terminar. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz,
paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué ley? Una ley que te condene, porque ya está sellado con el Espíritu de Dios. Y eso solamente está Cristo, es por medio de Cristo. Amén. Verso 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si usted dice que es de Cristo, usted tiene que andar en el Espíritu, ya no en la carne. Ahora usted tiene que ser de Jesús. Usted tiene que andar en el Espíritu. Porque el que anda en el Espíritu del Señor, hay libertad. Amén. No puedes andar como antes. Jesús entregó su vida por ti para que tú seas salvo, para que tú y yo seamos salvos y podamos entrar al reino de los cielos por medio de su presencia, de forma gratuita. Pero nosotros tenemos que arrepentirnos y convertirnos a Él para que el velo sea quitado y por medio de Él podamos ser salvos. Amén. Ponte de pie. Entonces vamos a orar ahora para la llenura del Espíritu Santo, ¿ya? Porque ya algunos ya fueron llenos, pero vamos ahora a meternos en la presencia del Señor, ¿ya? Listo. Los que no vinieron, se la perdieron. Se la perdieron. Porque lo que pasó ahorita y lo que va a pasar. Listo, iglesia. Puedes apagar por favor las luces, pónganse en ambiente. Vamos a adorar a nuestro Dios y que el Espíritu Santo siga haciendo lo que Él quiera. Amén. Cierra tus ojitos y vamos a adorar a nuestro Dios. De aquel poder para ser testigos tuyos, Señor. Escucha esta palabra de parte del Señor ahí donde te encuentras. Dice lo siguiente, Mateo capítulo 28, versículo 19. Para todos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén y amén. Señor, gracias. Bajo esa palabra, esa orden que nos das, hemos recibido la llenura de tu Espíritu Santo para ser testigos tuyos, Señor. Para seguir llevando el mensaje. Señor, ahora con esa autoridad que nos das en el Espíritu, vamos a ser testigos tuyos, Señor Jesús. Gracias, gracias, mil veces gracias. Llévanos con bien a nuestro lugar de destino y líbranos del mal y del maligno. Santificado sea tu nombre, Señor. Señor, y en cuanto a la palabra que hemos recibido, que dé fruto en nuestra vida al 100%. Gracias, gracias y mil veces gracias. En el nombre poderoso de Jesús, amén, amén y amén. Un aplauso fuerte al Señor. Y con ustedes, chicos, por eso les he dicho, nunca falten, porque no sabes, como hoy, algo que pueda pasar en el Señor. Amén. Que Dios me los bendiga mucho y guarden esa palabra en sus corazones y a seguir predicando y haciendo discípulos para el Señor. Amén. Que Dios me los bendiga.